Sí, sí se ve, Julio. Sí, ok. Ok. Buenos días con todos los presentes. Gracias por acompañarnos un día más en el curso de óptica y refracción. Bueno, de hecho es nuestra última ponencia. El día de hoy tenemos el tema de astigmatismo, aspectos ópticos y clínicos a cargo del doctor Julio Velázquez. Él es médico residente de primer año de nuestra sede. Bueno, realizó su pregrado de medicina humana en la Universidad Peruano Cayetano Heredia y está haciendo la especialidad por la misma universidad. Bueno, Julio, puedes empezar tu ponencia. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar de astigmatismo y la agenda, los puntos a tocar en la ponencia, primero es definir lo que es el astigmatismo, explicar paso a paso cómo es que se forma una imagen del ojo astigmático, hablar un poco de lo que es la clasificación del astigmatismo, aprender a interpretar lo que es la paradoja astigmática, ver la influencia que tiene la acomodación en el paciente con astigmatismo y por último hablar de las herramientas de evaluación y cómo se corrige este defecto refractivo. Como definición, etimológicamente proviene de dos vocablos griegos. A significa sin o partícula privativa y estigma que significa punto. Entonces, etimológicamente significaría ausencia de un foco o un punto. Es una anomalía de la refracción en la cual hay dos meridianos principales, cada uno con diferente potencia, en la cual el ojo no es capaz de poder obtener imágenes nítidas. Para entender un poco lo que es astigmatismo, debemos saber qué es un cilindro. El cilindro se genera a través de rotar un rectángulo sobre uno de sus lados, unos 360 grados, ¿sí? Tomando como eje uno de sus lados para generar esta forma. Ahora, si es que también tenemos que entender que es una superficie o lente tórica. Si es que nosotros tenemos una circunferencia a una distancia r de un eje, ¿no? Y la hacemos rotar alrededor de ese eje, se formaría lo que sería un toro o torus, que en la bibliografía lo describen como si fuera el neumático de una llanta. Si es que nosotros realizamos una sección en este torus, obtendríamos recién lo que es la superficie tórica, que se caracteriza por tener dos meridianos, uno curvo y el otro más plano, ¿no? Y siempre estos dos meridianos formando un ángulo de 90 grados. En la bibliografía lo describen como si fuera la forma del balón de rugby o como la mitad de lo que es un huevo. Muy bien, también debemos entender qué es lo que es una superficie cilíndrica, ¿no? Si tenemos un objeto de cual parten rayos divergentes y llegan a esta superficie cilíndrica, se van a refractar formando, cada punto de estos van a proyectarse formando, y al ser una suma de cada punto van a formar una línea focal, ¿no? Nosotros debemos llevarnos dos cosas de esta diapositiva importantes y que nos van a servir para toda la ponencia, que la línea focal que se forme siempre va a ser paralela al eje del cilindro y perpendicular a la curvatura del meridiano que la generó. Si en este caso la línea focal es perpendicular o vertical, será porque el meridiano que la formó es el horizontal. Para entenderlo un poco mejor, me voy a explicarlo gráficamente aquí. Entonces, el astigmatismo se definiría como dos meridianos de diferente poder, en la cual cada uno formará una línea focal. Aquí tenemos
la superficie refractiva y el eje óptico, en el cual el meridiano vertical, ¿sí?, va a hacer que converjan y formar una línea focal horizontal. Y el meridiano horizontal hará que converjan mucho más atrás y se forme una línea focal vertical. Entonces, cada meridiano, ¿no? Por ejemplo, si este es el meridiano vertical, generará una línea focal horizontal, y al ser el meridiano horizontal, formará una línea focal vertical. Para entender un poco más, vamos a explicar paso a paso cómo se forma una imagen en el sistema astigmático. Si trazamos el eje óptico y tengo la superficie refractiva con sus dos meridianos, llamémosle M1 y M2, en el cual M1 sería el meridiano vertical más curvo y M2 el meridiano horizontal más plano, ¿sí? Al ser el meridiano M1 el más curvo, quiere decir que tendrá el mayor poder dióptrico. Por lo tanto, hará de que converjan mucho más antes y se forma la línea focal, que en este caso será horizontal, ya que el meridiano que la generó es el vertical. Y del mismo modo, si tenemos el meridiano horizontal, que es el más plano, al tener menor poder dióptrico, hará que las líneas converjan mucho más atrás y se forme la línea focal posterior, que en este caso será vertical. Entonces, sería la línea focal anterior de forma horizontal, porque la generó el meridiano vertical más curvo, y la línea focal posterior, que tendrá la disposición vertical, porque la generó el meridiano horizontal. Siempre tienen que ser perpendiculares. Ahora, veamos qué pasaría si es que el meridiano vertical ya no es el más curvo, sino ahora el horizontal. ¿Qué pasaría si el meridiano horizontal es más curvo? Sería lo mismo, simplemente de que ahora el meridiano horizontal, que en este caso es Y, con su vergencia 1, hará de que las líneas, digamos, se formen antes, ¿no? Porque tiene mayor poder dióptrico, pero en este caso, si el meridiano es horizontal, la línea focal será vertical. Y al ser el meridiano vertical el más plano y tener menor poder dióptrico, sus líneas, la línea focal que se forme será posterior, pero horizontal, ya que el meridiano más plano es el vertical. Y entre estas dos líneas focales, digamos que se determina un área llamada el conoide de Sturm. En el sistema astigmático se llama conoide de Sturm porque no es un cono en realidad, porque como sabemos tenemos dos puntos en los cuales, si solamente fuera un punto con una sola base, sí podría ser llamado un cono, pero en este caso es un conoide porque hay dos puntos distintos. Muy bien, entonces, el conoide de Sturm en el sistema astigmático nos va a dar lo que puede ser el intervalo de este conoide, la distancia, el poder de dioptrías del astigmatismo, como voy a explicar más adelante. Muy bien, al tener nosotros al hacer la pupila de forma circular, se van a formar sombras que van a ir siendo elipsoides en un momento, cuanto más cerca estén a la línea focal. Pero poco a poco se van a ir tornando oblicuas hasta formar el círculo de menor confusión, y poco a poco se volverán a tornar oblicuas hasta que se acerquen a la línea focal. Siempre van a ser paralelas a la línea focal, como se pueden dar cuenta. Pero va a llegar un momento en que se forme un círculo. El círculo de menor confusión es este área donde se va a ir en todo sistema, en el sistema astigmático,
la mayor nitidez. Muy bien, entonces si es que nosotros medimos desde la parte del meridiano hasta la línea focal que generó, habrá una distancia focal en la cual la vergencia la podemos calcular como su inversa. Igual de similar manera, para el meridiano vertical, tendríamos la distancia focal 2, ¿no? Y su vergencia la podríamos calcular con la inversa de esa distancia. ¿Por qué es importante conocer estas vergencias? Porque para poder determinar la exactitud de este círculo, dónde se ubica el círculo de menor confusión, se va a calcular como el promedio de ambas vergencias de ambos meridianos. Y si nosotros tomamos la distancia desde la línea focal anterior hasta la línea focal posterior, esto es denominado el intervalo de Sturm. El intervalo de Sturm no es otra cosa más que el valor de astigmatismo medido en dioptrías. Muy bien, ahora hablaremos de lo que es la clasificación del astigmatismo. Se puede clasificar de distintas maneras según la potencia en la extensión de sus meridianos, según la situación de las líneas focales con respecto a la retina, según la potencia y disposición de los meridianos principales, al comparar ambos ojos, una clasificación anatómica también y según su forma de presentación. Vamos ahora a hablar de cada uno de ellos y explicando un poco más para poder entender cómo es que se da esta clasificación. Por ejemplo, la primera, que según la potencia en la extensión de sus meridianos, se puede clasificar de dos formas, regular o irregular. Regular cuando la potencia de refracción para cada meridiano es igual en toda su extensión. Como pueden ver, aquí tenemos la superficie corneal, en la cual existen dos meridianos. En cada punto de este meridiano la potencia es la misma. En este caso, en el meridiano vertical habrá 45 dioptrías, y en el caso del meridiano horizontal 43 dioptrías. Eso es un ejemplo. En cambio, en el astigmatismo irregular, la potencia de refracción para cada meridiano no es igual en toda su extensión. Como podemos ver, aquí hay un paciente con queratocono, ¿no? En la cual la superficie, o al menos tomar la potencia de refracción en el mismo meridiano ya no va a ser la misma en toda la extensión, porque hay irregularidades, ¿no? En pacientes con ectasia corneal o un queratocono, ¿no? Por ejemplo. Ahora, según la situación de las líneas focales con respecto a la retina, nosotros podemos ubicar, conocemos muy bien por las ponencias previas que en un paciente miópico siempre las imágenes van a formarse antes de la retina y en un paciente hipermetrópico se formarán después. Pues ahora nosotros vamos a agregar dos términos más, que es el simple y el compuesto. Simple, cuando se forme una de las líneas focales que se forme, se proyecta en la retina y la otra no. Y compuesto, cuando ninguna de las dos líneas focales se proyecta en la retina. Por ejemplo, aquí estaríamos frente a un astigmatismo miópico simple. ¿Por qué? Porque una de las líneas focales cae en la retina y la otra línea focal está por delante de la retina. En cambio, en el astigmatismo miópico compuesto, ambas líneas focales están por delante de la retina. En el astigmatismo hipermetrópico simple, una de las líneas se proyecta en la retina y la otra línea focal está detrás de la retina. Mientras que en el astigmatismo hipermetrópico compuesto, ambas líneas focales están detrás de la retina. Y en el astigmatismo mixto, tenemos que ninguna de las dos, tenemos una línea focal por delante de la retina y otra línea focal por detrás. Será equidistante si se guarda la misma distancia con respecto a la retina y no equidistante cuando no guardan la misma distancia con respecto a la retina. Según el meridiano de mínima refracción, podemos tener tres formas de clasificar al astigmatismo. Si es que el meridiano vertical es el más curvo,
¿sí? En este caso sería este de aquí. Si el meridiano vertical fuera el más curvo, estaríamos frente a un astigmatismo con la regla. Si es que el meridiano horizontal, en este caso, el meridiano de aquí, fuera el más curvo, entonces estaríamos frente a un astigmatismo contra la regla. Y si es que no es ni el horizontal ni el vertical el más curvo, sino un meridiano oblicuo el más curvo, estaríamos frente a un astigmatismo oblicuo. Entonces, esto es con respecto a los meridianos, ¿sí? Aquí tenemos un sistema de lo que es la clasificación de los ejes para poder clasificar los astigmatismos. Primero, veamos que si tengo un astigmatismo en el cual el meridiano vertical sea el más curvo, voy a tener entonces una línea focal anterior horizontal, ¿verdad? Porque al ser el meridiano vertical el más curvo, la línea focal que me proyecte va a ser la horizontal. Y si esto lo extrapolamos a este sistema astigmático de ejes, la horizontal estaría entre 0 y 180. Siempre se puede dar un rango de 0 a 20 o en algunas bibliografías hasta 30 grados, ¿no? Y estaríamos dentro de lo que es el astigmatismo con la regla. En cambio, si estuviéramos que el horizontal es más curvo, entonces la línea que forme ese meridiano horizontal va a ser vertical. La línea focal vertical, si la extrapolamos a este sistema, estaría frente en esta parte de aquí, 90 grados más menos 20, ¿sí? Y si es que no es contra la regla, ni con la regla, todos los demás serían astigmatismos sólidos. Si es que comparamos ambos ojos, podemos clasificarlos como astigmatismo simétrico o asimétrico. El simétrico, si los ejes de los dos meridianos los más fuertes o los más débiles suman 180 grados, y en el asimétrico cuando no suman 180 grados. Por ejemplo, si yo comparo en el ojo derecho y tengo menos 2.25 a 90 grados, y en el ojo izquierdo menos 1 por 90 grados, si yo sumo esto, sí daría 180 grados, ¿sí? Al comparar ambos ojos. En cambio, en el asimétrico, por ejemplo, si tuviera en el ojo derecho menos 2 por 20 grados y en el ojo izquierdo menos 1.5 por 15, como nos podemos dar cuenta, sumarían 35, lo cual no daría una suma de 180, por lo tanto sería asimétrico. A su vez, el simétrico se puede subclasificar en homónimo y heterónomo. Homónimo cuando ambos ojos estén a favor o en contra de la regla. Por ejemplo, aquí tenemos el ojo derecho y el ojo izquierdo. El ojo derecho está entre 90 más menos 20, entonces sería contra la regla. Y el ojo izquierdo también está entre 90 más menos 20, también sería contra la regla. Como ambos ojos están contra la regla, se habla de un astigmatismo homónimo, en este caso. En cambio, en el heterónomo estaría un ojo a favor y el otro en contra de la regla. En este ejemplo tenemos que el ojo derecho está contra la regla, porque está en 90 más menos 20, ¿no? Y el ojo izquierdo estaría entre 0, 180 grados más menos 20, sería con la regla. Entonces aquí tenemos uno contra la regla y con la regla, eso sería un astigmatismo heterónomo, simétrico, ¿no? Muy bien, aquí tenemos ejemplos de ojos. El ojo derecho en menos 2.5 por 95, ¿sí? Sería contra la regla, y el ojo izquierdo menos 1.5 por 85 contra la regla. Como ambos son contra la regla, homónimo. En cambio, si en el ojo derecho tenía de menos 2.5 por 85, y en el ojo izquierdo de menos 1.5 por 10, ¿no? Aquí en menos 2.5 por 85 grados sería contra la regla, y el ojo izquierdo al ser menos 1.5 por 10 estaría con la regla. Entonces, cuando es uno con la regla y el otro contra la regla, estaríamos frente a un astigmatismo heterónomo. La clasificación anatómica se clasifica de tres formas. Hablamos de lo que es el astigmatismo total primero. El astigmatismo total
es la suma de todos los aportes de astigmatismo que dan las superficies refractivas, desde la córnea, desde el cristalino, desde el vítreo hasta la retina. Entonces, es por eso que el astigmatismo total va a ser igual al astigmatismo corneal más el astigmatismo residual. ¿Y por qué el corneal? El corneal es digamos, el que ejerce mayor aberración o aporta con mayor cantidad de dioptrías en el astigmatismo. El cristalino, la retina, con muy poco, por eso es que está dentro de lo englobado en lo que es el residual, ¿sí? O también lo suelen llamar a veces astigmatismo lenticular, cuando solamente es el cristalino, o residual cuando en realidad es todo lo que queda después de, es la diferencia, ¿no? Tenemos astigmatismo total igual a astigmatismo corneal, más la diferencia de todo lo que resta sería el astigmatismo residual. Y según la forma de presentación, nosotros podemos clasificarlo de forma congénita cuando tenemos desde los primeros años de la infancia problemas de borrosidad, ¿no? En la cual el paciente no pueda visualizar bien, y adquirido, por ejemplo, en pacientes que tengan una ectasia corneal, un queratocono o después de procesos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, al hacer una exéresis de pterigion, se reportan muchos casos de astigmatismo. Y muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la visión astigmática sin compensar, pero para esto hay que entender qué es la paradoja astigmática. Primero, en este esquema nosotros podemos ver un astigmatismo miópico simple. ¿Por qué miópico simple? Porque una de las líneas focales está cayendo en la retina y la otra línea focal está antes de la retina. Y con la regla quiere decir de que el meridiano vertical es el más curvo, el que tiene mayor poder dióptrico. Por tanto, hace de que sus líneas converjan antes y formen la línea focal anterior, que en este caso debe ser horizontal, porque el meridiano que la generó es el vertical, ¿sí? Y entre ellas está, como bien sabíamos, el círculo de menor confusión. Entonces, ¿qué dice la paradoja astigmática? Que dependiendo de qué línea esté más cerca de la retina, que en este caso sería la que estoy sombreando de negro, ¿no? La línea focal posterior, la imagen se verá más nítida en la dirección de la línea focal. O sea, el paciente, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos esta herramienta que es el reloj astigmático? El paciente va a ver en la misma dirección de la línea focal que está proyectada en su retina. Por lo tanto, el paciente verá lo que voy a sombrear a continuación, que sería de 12 a 6 en esta herramienta del reloj astigmático. Y a su vez, esta dirección será la del meridiano masamétrope. O sea, esta que estoy sombreando de aquí, de negro, sería la masamétrope. Porque es una paradoja, porque tu meridiano más aberrante o con mayor curvatura, en esa misma dirección es que uno logra ver con mayor nitidez un objeto. Y nos sirve este reloj astigmático para poder calcular de una forma grosera, un poco una aproximación, ¿no? El eje. Si vemos que el paciente nos dice de que ve entre 6 y 12 con mayor nitidez, ¿no? Tomamos el mínimo valor, que es 6, y lo multiplicamos por 30. Daría 180. Entonces sería con la regla, y evidentemente se correlaciona, como podemos ver en este esquema, ¿sí? Ahora, un paciente con astigmatismo suele ver de esta forma, ¿no? Algunas líneas serán más nítidas, otras más borrosas, ¿no? Y sobre todo esto se acentúa por las noches, en el cual hay una dilatación de la pupila por la oscuridad, ¿no? Y esto genera mayor aberración en todo el sistema astigmático. Esto es así como vería un paciente métrope, un paciente normal, ¿no?
Y así como podría haber un paciente astigmatismo que está conduciendo, por ejemplo, por la noche. Ahora, el aspecto de la imagen retiniana de los objetos en los diferentes tipos de astigmatismo. Si nosotros tenemos nuestro eje óptico con todo nuestro esquema, como ya hemos explicado previamente, y colocamos lo que es un objeto, que es una cruz con dos brazos, un brazo vertical y un brazo horizontal, y hacemos de que la línea focal posterior justo caiga sobre la retina, entonces estaríamos frente a un astigmatismo miópico simple, ¿verdad? Porque tenemos una línea focal posterior que está proyectándose en la retina y la línea focal anterior que se está antes de la retina. Entonces, ¿cómo verá un paciente con astigmatismo miópico simple esta cruz? La verá de la siguiente manera. La línea en la misma dirección que la línea en la que está la línea focal, o sea, en este caso es la vertical, él podrá ver esta cruz justo también el mismo brazo, el brazo vertical. Y el brazo horizontal lo verá de forma borrosa. A continuación voy a expresar de forma discontinua la visión borrosa y de forma nítida la línea continua. Ahora, ¿qué pasaría si es que la retina la movemos y supongamos ahora caiga sobre esta línea focal horizontal? Entonces estaríamos frente a un astigmatismo hipermetrópico simple, ¿verdad? Porque tenemos que una línea focal horizontal está cayendo sobre la retina y la otra por detrás. ¿Cómo vería un paciente con astigmatismo hipermetrópico simple? De la siguiente manera. Esta cruz solamente lograría ver el brazo horizontal, ¿no? Con mayor nitidez, por eso es que la dibujo de esta forma, y el brazo horizontal, perdón, vertical, la vería de forma borrosa, por eso la grafico de forma discontinua. ¿Y qué pasaría si ahora la retina la movemos y la ponemos en el círculo de menor confusión? Entonces estaríamos frente a un astigmatismo mixto, ¿no? Porque tenemos una línea focal anterior y otra línea focal posterior, una por delante y una por detrás de la retina. Y el paciente, cuando justamente caiga la retina o el círculo de menor confusión esté proyectado sobre la retina, verá de la siguiente manera, ¿no? Verá ambas líneas de forma simétrica, pero como expliqué, al ser la pupila de forma circular, siempre botará sombras o elípticas o sombras de tipo circulares, pero al menos es en todo el sistema astigmático sin compensar el lugar donde el paciente podrá ver con mayor nitidez ambas líneas. Ahora, si nosotros tenemos un astigmatismo mixto, no quiere decir, por ejemplo, el círculo de menor confusión, si bien es cierto, claro, es el lugar donde se da la mayor nitidez en este sistema astigmático. Pero no solamente depende de eso, también tenemos que tener en cuenta el intervalo de Sturm. El intervalo de Sturm era la distancia que había entre ambas líneas focales. Si nosotros, por ejemplo, acá nos podemos dar cuenta de que hay un intervalo de Sturm de más 2 dioptrías. Sin embargo, aquí hay una distancia mayor, un intervalo de Sturm de 6 dioptrías. Entonces, a menor intervalo de Sturm, el paciente podrá ver ambas líneas con mayor nitidez, pero conforme vayan alejándose estas líneas focales, entonces verá de forma más borrosa. Entonces, a menor intervalo de Sturm, mayor nitidez, y a mayor intervalo de Sturm, el paciente verá más borroso. Entonces, en conclusión, la visión astigmática sin compensar va a depender de tres cosas importantes. Uno, de la cantidad de astigmatismo en dioptrías, que va a ser determinada por el intervalo de Sturm, del tipo de astigmatismo, ya sea hipermetrópico, miópico, mixto, y de la dirección del eje, que va a ser con la regla, contra la regla u oblicuo. Ahora vamos a hablar de cómo influye la acomodación en el astigmatismo. Supongamos acá tenemos un paciente con un astigmatismo hipermetrópico compuesto.
como ya sabemos, hipermetrópico porque están las dos líneas focales por detrás de la retina, y compuesto porque ambas líneas focales están por detrás, ninguna cae en la retina. ¿Qué pasaría? Bueno, y estas dos líneas focales están separadas de un intervalo de Sturm de 2 dioptrías. ¿Qué pasaría si este paciente empieza a acomodar con 0.5 dioptrías? Entonces, nos podemos dar cuenta que al acomodar, estas líneas van a poder desplazarse. Ya sabemos que la acomodación es un reflejo, ¿verdad? En el cual el músculo ciliar eh, se contrae, aumentando la curvatura de lo que es el cristalino, y así aumenta el poder dióptrico de este. Hacen de que las líneas converjan un poco más antes. Es por eso que las líneas se movieron de lo que estaban a este estado, ¿sí? Al acomodar 0.5 dioptrías, llevaríamos la línea focal anterior hacia la retina. Pero ¿qué pasaría si ahora acomoda, por ejemplo, 1.5 dioptrías el paciente hipermetrópico? Entonces llevaríamos más adelante todavía este sistema. El círculo de menor confusión ahora caería sobre la retina. Y de similar forma, si el paciente sigue acomodando, más 2.5 dioptrías, entonces llevaría ahora la línea focal posterior hacia la retina. Ahora, tenemos que tener en cuenta que siempre el intervalo de Sturm se mantuvo igual. O sea que en el reflejo de acomodación el intervalo de Sturm no se modifica. Y sí le sirve a un paciente hipermetrópico compuesto o un astigmatismo hipermetrópico acomodar. Es por eso que los pacientes con astigmatismo hipermetrópico suelen acomodar para poder ver con mayor nitidez. Pero ¿qué pasaría en un paciente con astigmatismo miópico simple o compuesto? Por ejemplo, aquí tenemos un astigmatismo miópico simple. Si este paciente con astigmatismo miópico simple intenta acomodar, lo único que haría es llevar sus líneas focales lo más antes, o sea, mucho más anterior. Y como podemos darnos cuenta, ninguna de estas líneas focales ni el círculo de menor confusión estaría proyectada sobre la retina. Por lo tanto, a un paciente con astigmatismo miópico, la acomodación no le sirve. ¿Ok? ¿Cuál es la herramienta que suelen usar de repente los pacientes con astigmatismo miópico? Suelen acortar la distancia de lectura en la cual tienen el objeto para poder aumentar, digamos, la vergencia y hacer de que llevar esto, el círculo de menor confusión, más hacia la retina. Lo vamos a explicar en ejemplos posteriores. Aquí tenemos dos ejemplos. Si es que tengo un sujeto que tiene un astigmatismo hipermetrópico simple con la regla de 2 dioptrías por 90 grados, y se observa una cruz con brazos vertical y horizontal situada a 1 metro del ojo, entonces hasta aquí vamos a graficarlo. Tenemos aquí el objeto, ¿no? Nuestro sistema, que está a una distancia de 1 metro, negativo porque está antes de lo que es el sistema, por convención, y como sabíamos, la vergencia siempre va a ser la inversa de esta distancia, que sería menos 1 dioptría, y sería hipermetrópico simple, como nos dicen en el ejemplo. Entonces, graficando, quedaría una línea focal que se proyecta sobre la retina y la otra detrás. Si este paciente acomodara una dioptría, ¿sí? Como nos están pidiendo en el ejemplo, esta acomodación de una dioptría se neutralizaría con la vergencia de menos 1. Por lo tanto, no habría ninguna modificación sobre estas líneas focales. Y por lo tanto, el paciente vería de la siguiente forma. Como la línea focal horizontal es la que está sobre la retina, esta cruz verá justamente también su brazo horizontal. Y es por eso de que aquí está con mayor nitidez y el brazo vertical con visión más borrosa. ¿Qué pasaría si acomoda este paciente ahora 2 dioptrías? Si es que acomodara 2 dioptrías, entonces sí vemos de que cómo se mueve todo el sistema, haciendo que el círculo de menor confusión caiga sobre la retina. Y el paciente verá ambas líneas de forma más simétrica, con mayor nitidez, porque el círculo de menor confusión está cayendo sobre la retina.
¿Y qué pasaría si ahora acomoda 3 dioptrías? Entonces todo el sistema se mueve aún más adelante, proyectándose solamente la línea focal posterior, ¿no? En este caso es vertical, por lo tanto el paciente solamente podrá ver de este brazo de esta cruz la línea vertical y verá más borroso la línea horizontal. Pero ahora pongamos el ejemplo del astigmatismo miópico compuesto, ¿no? En el cual no les servía acomodar. Entonces estos pacientes, ¿no? Si aquí tenemos nuestro ejemplo a una visión lejana de 1 metro, con una vergencia igual de -1, como es un astigmatismo miópico compuesto, tenemos ambas líneas focales por delante de la retina y ¿qué hace este paciente? Acorta su distancia. De lo que estaba a 1 metro, ahora lo pone a la mitad de distancia. ¿Para qué? Para aumentar la potencia o la vergencia. Al tener una visión cercana de -2 dioptrías, harán de que este sistema, de lo que estaba en la cual ninguna de las imágenes se proyectaba sobre la retina, se pueda mover y llevar el círculo de menor confusión hacia la retina. Muy bien, hablaremos de lo que es los síntomas del astigmatismo. Se describen con mayor frecuencia lo que es la visión borrosa o distorsionada en los distintos ejes, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Esto va a depender mucho de cuál sea, si es con la regla o contra la regla o oblicuo. De la astenopia, que es la fatiga visual, sobre todo en los pacientes hipermetrópicos que habíamos mencionado que acomodaban mucho, ¿no? Entonces llega un momento en que estos pacientes, al usar mucho este reflejo de acomodación, tienen esta dificultad, incluso en algún momento se puede asociar a dolor de cabeza también. Suelen los niños, sobre todo, entrecerrar, apretar los ojos, como achinar los ojos, disminuyendo la hendidura palpebral, haciendo de que sirva esto como simulando un agujero estenopeico, o suelen inclinar la cabeza para alinear los ejes y poder ver con mayor nitidez. La dificultad, por ejemplo, en condiciones de poca luz, como mostré una imagen previa, ¿no? Que, por ejemplo, cuando alguien conduce por las noches, en el cual hay una dilatación de la pupila y el sistema astigmático de base se aberra mucho más por la dilatación de la pupila. Y bueno, se describen también en algunos pacientes deslumbramiento fotofóbico. Y bueno, finalmente, las herramientas de evaluación, ¿no? El astigmatismo total, debemos recordar de que es la suma del astigmatismo corneal más el astigmatismo residual. ¿Cómo podemos nosotros medir el astigmatismo total? Bueno, a través de lo que es la refracción. Es lo que hacemos en refracción. Hacemos una suma de todas las superficies refractivas y es un total, nos bota un resultado al hacer la refracción de este procedimiento, ¿no? ¿Y cómo podemos medir el astigmatismo corneal? A través de lo que es la queratometría, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Todo lo que, la diferencia será el astigmatismo residual, del aporte que pueda generar el cristalino, el vítreo o la retina. ¿Cómo podemos corregir este defecto refractivo? Si es que es simple el astigmatismo, a través de lentes cilíndricas, ¿no? Podemos aquí tener los cilindros que son convexos o los cilindros cóncavos. O el astigmatismo compuesto mixto lo podemos corregir con lentes esferocilíndricas. Esferocilíndricas, ¿verdad? Y si es que un paciente con astigmatismo no tolera los cilindros, existe un término de lo que es el equivalente esférico, que bueno, es un cálculo en el cual es la esfera más la mitad del cilindro, que ya solamente lo menciono, ¿no? Por si es que eh, algún paciente no tolerara los cilindros, podrían también corregirse con lentes esféricos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muy bonita tu presentación, muy didáctica y sobre todo como la has relacionado, ¿no? Doctor Barriga, ¿tendrá algún comentario? De momento no tenemos alguna pregunta. Pues sí, muy buena tu presentación,
Yo, Julio, yo quería hacerte, bueno, lo dijiste al final, pero no le has dado el énfasis que me hubiera gustado que le dieras al concepto de equivalente esférico. De manera práctica, ¿tú has entendido qué pasa cuando uno le hace una refracción a un paciente con astigmatismo? ¿Qué pasa con esas figuritas que habías presentado en donde se ve el círculo de menor confusión y los dos planos de los dos ejes de foco de un astigmatismo? Mm, la verdad, doctor, todavía no he tenido la oportunidad de poder refractar a un paciente con Ya. astigmatismo, o sea, de poder usar esta herramienta que es el reloj astigmático. No, Todo. no, no es necesario. Primero quisiera que entiendan Ujú. qué es lo que pasa con ese famoso conoide de Sturm cuando le ponemos sus lentes a un astigmata. Puedes ponerme cualquier figura de las que tenías en donde se ve el ojo, el círculo de menor confusión y los dos planos de... No, hay una que usabas de ejemplo para ver cómo De se tus corría ejemplos. cuando acomodaba, por ejemplo, a un paciente, qué pasa Ah, con ok. el círculo. Me gustaría que pongas esa imagen. Ah, ¿Está de bueno, aquí? esa puede servir, ¿no? Ok. Cuando uno hace, pónmela en grande, cuando uno hace una refracción a un paciente astigmata, lo que busca es llevar las dos líneas de colores, la roja y la azul, a la retina, ¿no es cierto? Tú le pones delante del ojo a un paciente sus lentes para corregir el astigmatismo que tiene, en este caso es un astigmatismo hipermetrópico compuesto, y lo que va a resultar es un lente esferocilíndrico que lo que busca es llevar todos los planos de enfoque a la retina. En eso consiste. O sea, cuando tú le pones lentes a un astigmata, lo estás volviendo nuevamente hemétrope, ¿no? Y esa situación consiste en esta figura, llevar esas dos líneas al plano de la retina. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, colapsamos el conoide de Sturm y jalamos los planos de enfoque, en este caso para un hipermetrópico compuesto, jalamos ambos planos de enfoque hacia la retina. Lo mismo va a pasar con todas las otras formas de astigmatismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso en primer lugar. Al final has hecho mención a un término que en óptica y en general en oftalmología, yo diría, es un término muy importante, el famoso equivalente esférico. Acuérdense que hablamos de equivalente esférico no solamente cuando ponemos lentes, hablamos de equivalente esférico cuando ponemos lentes intraoculares, ¿no? Cuando hacemos cálculos para hacer una cirugía refractiva, en fin, el concepto de equivalente esférico está arraigado a muchas de las cosas que hacemos en oftalmología que tienen que ver con refracción. Por lo tanto, es un término muy importante, ¿no? Y entonces, cuando uno está haciendo uso del equivalente esférico, quisiera que recuerden lo que les voy a decir ahora. Básicamente, lo que se hace cuando uno emplea el concepto de equivalente esférico es que el sistema óptico del ojo, ese conoide de Sturm, porque, bueno, después vamos a conversar de que la mayoría de ojos tienen siempre astigmatismo, son más bien raros los, eh, las ametropías esféricas. Las ametropías esféricas en realidad se entienden como un astigmatismo muy colapsado con un intervalo de, 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 este, de Sturm que tiende a cero, pero nunca es cero exactamente, ¿no? Siempre hay un poquito de astigmatismo y por eso siempre hablamos de equivalente esférico. Bueno, ¿en qué consiste hablar de equivalente esférico? Es en llevar ese famoso círculo de menor confusión al plano de la retina. Cuando ustedes están usando un lente intraocular con el equivalente esférico tal para corregir la metropía de un paciente, lo que están haciendo es que ese lente intraocular jale
el sistema óptico del ojo, o lleve, no jale, porque jale es para el hipermétrope, empuje es para el miope, mueva el círculo de menor confusión de ese conoide de Sturm que tiene el sistema óptico de ese ojo, lo lleve al plano de la retina. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno habla de equivalente esférico, lo que debe tener en mente es que se ha hecho se ha hecho uso de algún mecanismo óptico que está permitiendo llevar el círculo de menor confusión a la retina. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tú hablaste del recorte del cilindro cuando un paciente no tolera los lentes astigmáticos. Eso pasa con mucha frecuencia. Y hacer uso del concepto de equivalente esférico es justamente lo que se hace cuando se recorta el cilindro. Cuando ustedes le ponen el equivalente esférico de un lente esferocilíndrico a la montura de un ojo, al ojo de un paciente astigmata, lo que están haciendo es lo siguiente: uno de los planos lo llevan a la retina y el otro se lleva el conoide, el círculo de menor confusión se lleva a la retina. Entonces, lo que se hace cuando uno da el equivalente esférico, ya van a aprender la fórmula, uno conserva de esa fórmula esferocilíndrica que quieren recortar, uno conserva el componente esférico de esa fórmula y se le suma la mitad del poder dióptrico que tiene el otro plano de enfoque de ese sistema astigmático. Y todo ese conoide en su círculo de menor confusión es llevado al plano de la retina. Por eso es que el paciente con un equivalente esférico no necesariamente ve tan nítido como cuando se le pone el lente esférico cilíndrico real, porque de todas maneras uno de los ejes, uno de los planos de enfoque no se ha llevado exactamente a la retina. Lo que se ha llevado a la retina es el círculo de menor confusión más uno de los planos del astigmatismo, del sistema astigmático de ese paciente. Entonces, cuando hagamos el ejercicio de recorte de cilindro, que lo vamos a hacer mañana seguramente, lo que quiero que tengan en mente es lo que está pasando con estas figuritas, ¿no? Cuando le pongamos el equivalente esférico a un paciente para hacerle sentir mejor porque no tolera el lente astigmático, lo que estamos haciendo es mover este conoide de Sturm, llevar uno de los planos de enfoque astigmático y el círculo de menor confusión al plano de la retina. Va a quedar el otro plano fuera de la retina, pero el paciente va a obtener una mejor visión que si no tuviera nada puesto. La mejor visión va a ser cuando le corrijamos con el lente esférico cilíndrico completo, pero van a darse cuenta ustedes que en la vida cotidiana, cuando uno intenta hacer eso con pacientes astigmatas, altos sobre todo, pues simple y llanamente ven 20/20, pero no toleran el lente, no pueden dar un paso porque se marean y se sienten muy, muy mal, ¿no? Entonces, ahí vamos a apelar a una de las reglas de prescripción de lentes, ¿no? La regla de prescripción de lentes siempre implica darle a un paciente un lente con el que vea mejor de lo que ve sin lentes, pero que se sienta cómodo, ¿no? A un paciente no le sirve para nada tener un lente con el que vea 20/20, pero no puede caminar con él, ¿no? Y le va a pasar a los miopes, a los hipermétropes y a los astigmatas. Por eso es tan importante hacer la refracción subjetiva, ¿no? No solo valerse de la winchita que sale de la máquina o de la esquiascopía que han tomado los que hacen retinoscopía, sino que hay que probarle el lente al paciente y hacerlo caminar para ver cómo se siente. Y muchas veces, esto tómenlo como una regla, van a tener que sacrificar el 20/20 por la comodidad del paciente, ¿no? Entonces eso ténganlo presente. La otra cosa que quería mencionar y que no lo has dicho, Julio, pero creo que es importante que lo
que lo reconozcan, además que fue un estudio que creo que se hizo en el INO, tal vez Blanquita me pueda ayudar, ella creo que tuvo que ver con esto, pero el tema es que en nuestro país se hizo una tesis en la que se determinó que la metropía más frecuente en nuestro medio es el astigmatismo. Por lo tanto, tenemos una obligación de conocer de la mejor manera cómo corregir astigmatismo, porque va a ser la metropía que con más frecuencia tengamos que atender en nuestros consultorios. Entonces, empaparse de todos estos conceptos que ha mencionado Julio, que son, la presentación está muy buena, realmente solamente habría que complementar los otros datos. Los vamos a hacer algunos de manera práctica, pero este concepto de que en nuestro medio son mucho más frecuentes los astigmatismos que cualquier otra metropía, tenganlo presente, porque no se da lo mismo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, yo tengo conocimiento que en Argentina, donde la población es de descendencia básicamente europea, sin mucha mezcla, predomina mucho la hipermetropía. Ustedes van a ver en Argentina, en el sur de Sudamérica, mucha hipermetropía, ¿no? En ciertas zonas de Brasil también, por el tipo de raza o de gente que se ha juntado a vivir en esos lugares. Entonces, cada lugar es diferente. En el norte, en Estados Unidos, la prevalencia de miopía es alta, son ojos generalmente grandes. Y ahora, por las circunstancias externas, en Asia se ha determinado ya con estudios muy, muy bien hechos que está ocurriendo una epidemia de miopía que probablemente nos alcance a nosotros y más bien convierta nuestro astigmatismo, el astigmatismo que tenemos como más frecuente en un astigmatismo miópico, ¿no? Que probablemente a eso evolucione lo que ocurra con nuestros niños que por usar tanto su acomodación terminen miopizándose encima de su astigmatismo familiar, ¿no? Entonces, eso ténganlo también presente. Para ustedes, los residentes de primero, lo que se espera es que en los próximos años vean mucho astigmatismo miópico, más bien. No tenemos mucho astigmatismo hipermetrópico, se los digo por lo que he visto yo en mi consulta, no puedo usar ningún trabajo de investigación para respaldarlo, pero en la experiencia de tantos años haciendo oftalmología, haciendo refracción, no recuerdo muchos pacientes astigmatas hipermetrópicos, la mayoría son miópicos, ¿no? Y bueno, ni qué decir de astigmatismos ya severos que rayan en el queratocono. Tenemos familias en el sur del Perú que tienen este problema que tenemos que estar atentos y por eso en una buena anamnesis siempre hay que preguntar de dónde viene un paciente que tiene un queratocono o un astigmatismo muy alto, ¿no? Porque puede ser de esos lugares. Ok, no sé si hay alguna pregunta, algún